Hola, soy Samuel Trejo y les doy la bienvenida a la cápsula del Instituto para la Armonía y Regeneración del Ser. El día de hoy, en esta cápsula, potencializarlo, decir, ¿cómo saldrías a la calle? Lo más enchulado que tengas de tu closet es muy payasesco porque me gusta el rock, pero tengo estas botas de folclore, pues se ve padre, pero en la calle te van a gritar. Tu ego te dice, pero me gusta. Entonces se dan cuenta que su ego es algo tipo clown. À mon avis, je pense que cette organisation, oui, c'est vrai qu'elle m'a transformée parce que grâce à cette groupe, j'ai appris beaucoup de choses dont je ne savais pas, je pouvais être capable de le faire. Grâce à cette expérience, j'ai appris que c'est important de créer des liens et que deux personnes pensent et mieux que seulement une personne. Donc, il y a toujours des autres personnes dans lesquelles tu peux recevoir de l'aide. Sobre todo te vuelves un conocedor, empiezas a amar realmente lo que haces y por supuesto eso se ve en el resultado final. Oui, c'est vrai que le café français est venu changer ma vie complètement. Pour moi, au début, ça a été un défi. J'ai développé des habiletés que je ne savais pas que j'avais. Et je pense que ça, c'est le plus important. Justement, nous aider entre nous et créer une belle communauté. el actor escénico Braulio Escamilla Quintos de Jalapa nos comenta del derrumbamiento de la cuarta pared y la construcción de un alter ego clown en su multipremiada puesta en escena Dados, que se presentó en la ciudad de Puebla en Casa Tripulantes. Mi nombre es Braulio Escamilla Quintos de Jalapa. Mira, nosotros somos 3 colectivos liderados por Luis Vallejo Termi, Jorgito Córdoba y su servidor Braulio Escamilla, y nos unimos desde hace un par de años para trabajar diversos proyectos de cada uno, pero esta vez nos unimos para crear una obra que llevamos a concurso a Tijuana en abril de este año 2022 y nos trajimos 2 premios, premio del público y premio a la mejor coreografía, y desde ahí el proyecto ha sido colaborar, compartir, esa es la palabra exacta, llevarlo a todos los espacios que nos abran la puerta, porque sabemos que cualquier arte escénico ayuda, así como dicen los semióticos, la abducción, la repercusión que tenga el público es en mejora para su estado de ánimo, para la creatividad, para su mente. Sí, mira, es una tarea diaria de cada minuto, 24/7, pero aquí en especial la última obra que llevamos a Tijuana, que dura 10 minutos y que se llama Dados, hemos utilizado herramientas del arte escénico diferentes al de como que desvanecer el ego. Aquí dijimos quiénes somos cada uno y cómo potencializamos ese ego para hacerlo un personaje muy payasesco. Entonces creo que si podemos ver al humano, que es bien difícil desapegarse del ego, pero cómo lo transformas, lo potencializas y dices, le llamábamos enchular, cómo cada uno de nosotros somos un avatar de lo que pensamos que nos vemos mejor o cómo hablamos mejor. Entonces la propuesta fue potencializarlo, decir, ¿cómo saldrías a la calle? Lo más enchulado que tengas de tu closet. Y dice uno, órale, es muy chistoso, es muy payasesco porque me gusta el rock, pero tengo estas botas de folclore, pero pues se ve padre, pero en la calle te van a gritar. Pero tu ego te dice, pero me gusta. Pero lo usamos en escena, la gente se ríe, se libera y muchos ya se están viendo enchulados, decir, entonces se dan cuenta que su ego es algo tipo clown, ¿no? Entonces ellos mismos se pueden ver desde afuera y eso ha gustado porque entonces nos damos cuenta que el otro compañero conocemos muy bien sus gustos, su lado clown, su lado triste, y podemos ayudarnos, y mientras ayudemos nos ayudamos a nosotros. Sí, mira, este tipo de gags lo utilizamos en todos los estados, ¿no? Y es tratar de romper la cuarta pared que siempre el artista se guarda para que no se sienta tan desnudo. Aquí no, la herramienta que yo utilizo es abrir la cuarta pared, hablarte a ti de dónde eres, qué piensas, cuáles son tus creencias, pero he utilizado esta herramienta ya desde hace varios años. Y lejos de criticar, yo dejo como que a la vista de las personas que ellos hagan su propio discurso, que ellos hagan su propio cosmos de ellos mismos o de lo que estoy hablando. Esta coreografía que yo presenté sí tiene un tinte político y siempre he pensado mantenerme al margen. Sí hablo de los partidos, pero nunca digo a quién le voy. Le digo a la gente y entonces ellos mismos se encaran, pero luego me dicen, oye, ¿por qué dijiste esto? Yo no lo dije, ¿no? Siempre tratar, este es mi trabajo como artista, romper la cuarta pared y darse cuenta que tanto de allá para acá somos artista expectante, ¿no? No, pues agradecer al público porque sin ustedes pues esto no hay reciprocidad, entonces estamos muy contentos. El primer viaje fue a Tijuana. Pudimos tener bastante aceptación, nos trajimos 2 premios, hemos estado en varios municipios de Veracruz y han sido muy cálidos. Apenas estuvimos en Hidalgo, ahorita Puebla, también Oaxaca y San Luis Potosí en un festival. Las fechas de Oaxaca, las fechas de San Luis. Esto ya pasó, nada más ahorita estamos esperando respuesta porque tenemos bastantes invitaciones, y a todos los que nos están escuchando, a tus escuchas, que les mando un fuerte abrazo. Instagram estamos como dados.colectivos en Instagram, entonces ahí vean nuestro material, es un material que se puede trabajar en donde sea y es para toda la familia y tiene conciencia, ¿no? Entonces estoy para servirles, ahí estamos, los dados. La siguiente cápsula es traída para ustedes por The English Speaker Community, The E-Labs Meetings. Te invitamos a practicar tu inglés en una comunidad que comparte tu propia cultura pero en inglés.
Comparte las mejores herramientas de crecimiento personal todos los jueves a las 7 p.m. en eLab Meetings. La maestra Isaura nos cuenta su experiencia después de haber coordinado el Club de Intercambio Cultural en francés, Café Français Puebla, estos últimos 4 años. Entrevista en francés con subtítulos en español. Oui, merci beaucoup, Sam. Bon, au début, j'aimerais dire que j'ai connu les cafés français depuis quelques années. Je me rappelle qu'une amie à moi m'a invité. C'était déjà presque 10 ans, je pense. Et à travers les temps, j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup des amis, des personnes qui sont devenues mes amis. Et aussi des personnes qui m'ont aidé beaucoup. Donc, à mon avis, je pense que cette organisation, oui, c'est vrai que m'a transformée. Parce que grâce à cette groupe, j'ai appris beaucoup de choses dont je ne savais pas, je pouvais être capable de le faire, comme par exemple organiser, non? Par exemple, dans les dernières années, les dernières 4 années, vous m'avez donné l'opportunité de coordonner ce projet avec une autre amie, Alba, qui aussi je l'ai rencontrée au Café Français. Et grâce à cette expérience, j'ai appris que c'est important de créer des liens et que deux personnes pensent et mieux que seulement une personne, que ce projet, c'est pas isolé. Non? Il y a toujours des autres personnes dans lesquelles tu peux recevoir de l'aide, on peut partager, tout ça. Donc, bref, le Café Français, c'est une grande communauté très, très belle. Je me sens très contente d'appartenir à cette communauté. Merci. La maestra Alba nos comparte su testimonio de transformación al haber coordinado Café Français Puebla después de 4 años. Entrevista en francés con subtítulos en español. Alors, bonjour à tous. Pour moi, oui, c'est vrai que le café français est venu changer ma vie complètement parce que moi, je suis quelqu'un de timide. Et quand je dis ça, les personnes ne me croient pas parce que oui, justement, en coordonnant les cafés français, on doit être ouvert et extraverti. Mais moi, je suis tout le contraire. Donc, pour moi, au début, ça a été un défi parce que justement, je ne savais pas comment m'approcher aux gens, comment est-ce que je devais leur parler, qu'est-ce que je devais leur dire. Et aussi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez créatif, mais parfois, quand il faut le faire dans ces moments, dans l'immédiat, je commence à avoir peur parce que je ne sais pas si ce que je veux faire c'est bien, si ça va motiver les autres. Donc, tout au long de ces années, je pense que j'ai développé des habiletés que je ne savais pas que j'avais, comme Issa l'avait déjà dit. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, je peux être quelqu'un de sociable, que je peux aussi partager ma vie parce que je suis aussi quelqu'un de fermé. Donc, parfois, ça me prend beaucoup de temps de créer des liens et de m'ouvrir envers les autres personnes. Donc, avec le Café Français, j'ai découvert que tu peux partager tes expériences avec d'autres personnes que peut-être tu ne connais pas assez, mais qui ne vont pas te juger. Et je pense que ça, c'est le plus important, que les gens sont là, à l'écoute, et que non pas le but, ce n'est pas de critiquer ou de juger les gens, sinon de justement nous aider entre nous et créer une belle communauté, comme Issa l'a déjà dit. Donc oui, pour moi, le Café Français, ça a été une belle expérience. Et quoi d'autre? J'ai beaucoup adoré organiser et coordonner des événements avec Issa parce que moi, à la base, je suis diplômée en tourisme. Donc pour moi, organiser, créer des activités et partager avec les autres, c'était quelque chose qui me faisait du bien parce que oui, j'aime bien partager, j'aime bien voir que les gens sont heureux, qu'ils puissent partager un bon moment agréable sans se soucier d'autres situations, non, qui peut-être à ces moments-là sont un peu fatigants et stressants, mais bon. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et voilà, c'est ça. Donc je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de coordonner le Café Français, d'être là et aussi à nos amis de nous avoir donné l'opportunité de leur proposer des activités et qu'à la fin je pense que cela les a aidés aussi à grandir en tant que personne. Et je suis contente de faire partie de cette communauté francophone et j'espère pouvoir continuer à tisser des liens avec d'autres personnes que peut-être on ne connaît pas encore mais qu'on rencontrera bientôt. J'en suis sûre et merci beaucoup. Sanar a mi padre y al linaje masculino. Honro todo mi linaje masculino que me viene de ti, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Así no los haya conocido, sé que están en mí.
Te honro a ti, papá, por ser el sembrador de tu semilla en la tierra fértil de mi madre. La vida permitió que yo fuera el fruto. Doy gracias, porque estar aquí en la vida es lo más grande. Ahora, cuando veo tu historia y reconozco tu dolor, comprendo todo lo que vivimos juntos y, tal como fue, era lo que necesitaba para aprender y crecer, desde las cosas que me dolieron y no me gustaron. Si te veo, me ves, y si me ves, también puedo ver a los otros hombres, más libres de mis proyecciones y anhelos infantiles, permitiendo además darles un lugar en mi vida como parejas, jefes, maestros y no confundiéndome en la necesidad de ser visto, reconocido, valorado, querido. En esta búsqueda pierdo la confianza en mí. Me lleno de inseguridades, miedos y busco afuera lo que he olvidado que encuentro dentro de mí mismo. Es en nuestro destino e historias vividas juntos donde encuentro lo que necesito sanar para crecer y avanzar hacia más vida. Veo las historias de dolor, abandonos, infidelidades, culpas, tuyas y de los hombres de la familia, y dejo con ustedes la responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias. Respeto sus destinos y no los juzgo. Me declaro inocente, libre de toda culpa y vergüenza. Así, me siento libre de la necesidad de compensar o vengar asuntos que no me corresponden. En la medida en que evolucionando mi relación contigo, papá, estoy listo para ver lo sagrado y masculino en mí, libre de juicios, con una mirada compasiva. Ahora, como hombre, lo integro y puedo darles un lugar a los hombres con respeto y amor. Te miro y miro todos los hombres que te anteceden. Los honro. Te miro y miro tu historia. La entiendo. Te miro y miro los duelos, las heridas. Las comprendo. Te miro y miro las imposibilidades. Las sano en mi corazón. Porque cuando te miro lo masculino en mí. Cuando mi mirada es en compasión, en mí comienza a sanar y se hace luz. A partir de hoy confío en poder integrarme en mí, masculino, verdadero, auténtico, también amoroso y presente. Papá, te amo. Esta cápsula fue traída por ustedes por el IMD, el International Men's Day, Coordinación México. A continuación, Andreas Alberto, barista profesional, nos comparte su visión sobre el café. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andreas Alberto, soy barista profesional. Sí, claro, mira, desde luego, cuando conoces el café a través de la producción, cuando tú te involucras desde el café como una planta, cuando la ves crecer, cuando tienes que cuidar de ella, sobre todo te vuelves un conocedor, empiezas a amar realmente lo que haces y por supuesto eso se ve en el resultado final. La planta crece contigo, tú con ella, y a su vez en el resultado final, cuando tú tienes una taza, literalmente puedes encontrar mucho de esa transformación que tú tuviste, porque obviamente ahí va de por medio todo el cuidado que tuviste, va de por medio tu inversión en tiempo, va de por medio tu cariño, tu amor, tu pasión. Y esto nada más estoy hablando de los productores. Si nos ponemos a pensar también en los que tuestan café, en los que hacen el descarapelado, el despulpado, el secado, la selección y demás, realmente, por supuesto, es algo que te puede transformar. Sí, yo he hecho mucho énfasis en que le demos una oportunidad a esas cafeterías pequeñas, aquella cafetería que ves solitaria, que puede ser una sola barra y con sus luz tenues. Realmente yo pido que vayan un día. Detrás de esos pequeños comercios hay mucha gente muy apasionada. Hay gente que a lo mejor fue productor, hay gente que fue barista, hay gente que a lo mejor está en conjunto con muchos años de trabajo para haber materializado ese sueño. Entonces, denle un voto de confianza, se pueden llevar una grata sorpresa. Sí, por supuesto que sí. Estamos en Facebook y en Instagram como 777, así que ese número, 777 Coffee Consultancy, a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración. Si ustedes, por ejemplo, necesitan charlar para conocer más sobre café, estamos, por supuesto, ahí en esas redes sociales para atenderlos con todo gusto. Finalmente, nos gustaría escuchar tus comentarios sobre esta última edición. Tomando el tema de las escuelas iniciáticas, nos gustaría saber qué temas de los que nosotros hemos manejado y de los que ustedes como audiencia han escuchado les gustaría entrar en profundidad. Nos encontramos para cualquier aclaración, duda o comentario en las redes sociales. Por último, te recordamos que puedes realizar donaciones vía PayPal al correo SME minúscula 13 2000, número completo, smel132000@gmail.com. Muchas gracias.